al respecto sobre esta dinámica, la cual realizábamos la clase pasada. Y entonces, que al momento de que estoy revisando sus trabajos, su actividad, pues algunos les faltaron a contestar algunas preguntas, algunos se equivocaron en algunas, algunos otros, excelente, muy bien. Entonces hay una variación, desde los que de plano se les pasaron algunas porque tal vez no alcanzaron o no se acordaban de la respuesta, o en su defecto, por ahí tuvieron algunas equivocaciones. Entonces, tuve la oportunidad de revisarlas todas, tanto las que me llegaron a la plataforma como las que me enviaron aquellos que no podían por la conexión, y revisé desde el celular. Entonces, eh, vamos a hacer la dinámica siguiente. Ahí se puede observar mi pantalla. Sí, Lick, se ve bien. Sí, licenciado. Ok, pues entonces, manos a la obra, empezamos. Estamos hablando de la dinámica de retroalimentación. Las preguntas, hemos estado hablando sobre la etapa de investigación y la etapa de investigación, perdón, la etapa complementaria también. Hemos estado platicando desde el principio de los artículos que se reformaron. Hemos estado platicando del ABC del sistema acusatorio. Platicábamos de los principios, platicábamos de las reglas del juego, en este caso del sistema acusatorio y del derecho procesal penal mexicano, pues que es nuestra herramienta básica para poder comprender lo que es el derecho procesal y el sistema acusatorio adversarial, que es como se le llama a nuestro sistema actualmente, saliendo del inquisitivo mixto y entrando desde hace 4 años a nivel nacional en el acusatorio, que ya lo comentábamos. Entonces, sigue existiendo y tampoco es cosa extraña, porque el sistema a veces puede facilitárseles a unos y dificultárseles a otros, eso es normal. Sin embargo, pues creo que la retroalimentación siempre va a ser efectiva para poder ir aterrizando las dudas y que se vaya comprendiendo lo que es realmente este sistema que ya hemos platicado, que conlleva sus 3 etapas: investigación, intermedia y de juicio. Y que dentro de las etapas, pues existen mecanismos de descongestión procesal que nos permiten solucionar la controversia por medio de un mecanismo alterno de solución de controversias, por medio de una salida anticipada al proceso penal, o por medio de un procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad. Entonces, todo eso hemos venido comentando, y en lo que respecta a la etapa de investigación, ya mencionábamos que pues la vamos a dividir en 2: etapa de investigación inicial y la etapa de investigación complementaria. Y casi todo, como te pudiste dar cuenta, todo lo que fue la dinámica de este cuestionario, esta actividad de retroalimentación, pues versó sobre la etapa de investigación en sí, en la primera etapa como tal, hablando de la inicial y de la complementaria con su audiencia inicial que va inmersa en esta etapa de investigación. Entonces, no tocamos para nada casi ningún aspecto de la etapa intermedia, nos concretamos en este cuestionario únicamente en la investigación. Por lo tanto, pues es una de las, hablando, cada etapa tiene su importancia, ¿no? Cada etapa tiene su objetivo, cada etapa tiene su esquema y su
debida diligencia procesal. Por eso hay que conocerlas. Entonces, la etapa de investigación, como lo dice su nombre, pues es recabar datos de prueba suficientes para la fiscalía llevar a cabo la acusación, para la defensa, pues aplicar lo que es la defensa de su cliente, válgame la redundancia, en este caso, ¿no? Que al objetivo de su cliente, la defensa. Sin embargo, dentro de lo que es esta etapa de investigación, recuerden que va la audiencia inicial, que ya es estar hablando de audiencias de debate, ya es estar compenetrándonos en lo que es audiencias, en este caso ya orales, pero que cada audiencia tiene su objetivo, así como cada etapa tiene su objetivo, cada audiencia dentro de cada etapa también tiene su objetivo, ¿no? Porque recuerden que si hablamos de investigación o etapa de investigación, lleva su audiencia inicial. Si hablamos de etapa intermedia, lleva su audiencia intermedia. Y si hablamos de etapa de juicio, lleva su audiencia de juicio. Entonces, eso nos debe de quedar muy claro, que así como cada etapa tiene su objetivo, cada audiencia pues va en referencia a un aspecto de debate, ya de juicios orales como tal, y que tiene su objetivo. Dentro de la audiencia inicial, pues la vinculación, que es la piedra medular de la audiencia, ¿no? El vincular a proceso a una persona, si es que existen elementos suficientes de datos de prueba para poderlo llevar a un proceso. En la etapa intermedia, pues será el ofrecimiento y admisión y exclusión de medios probatorios. Ese sería el centro del debate. Ya no es de investigación. Y como veremos más adelante en la etapa de juicio y su audiencia de juicio, ya no se investiga, ni se ofrecen, ni se admiten pruebas. Ahí, en la etapa 3, que es la audiencia de juicio, se desahogan los medios probatorios. ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciado. licenciado. Sí, profe. Ah, ok, porque me mencionan algunas personas que no me escuchan, por eso pregunto. A ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a regresarnos para ver. Linda, ¿ahí ya me escuchas? Ok, perfecto. Muy bien, qué bueno que ya. Bien, entonces, continuamos. Entonces, centrándonos en esta retroalimentación, tenían que hacer esta dinámica de contestar cada pregunta que yo iba presentando. 20 preguntas y les di su tiempo, ¿no? Y la primera pregunta era la siguiente. ¿Qué artículos de la Constitución fueron reformados para dar paso al nuevo sistema acusatorio adversarial? ¿Quién me ayuda? ¿Qué artículos? El 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 115 constitucional. ¿Es correcto? Entonces, respuesta, efectivamente. Del 1 al 22, que es en materia de seguridad jurídica, el 7.3, que nos habla de cuestiones de la legislación, la facultad que tiene el Poder Legislativo, en lo que respecta a poder legislar en cualquier momento sobre seguridad y sobre delincuencia organizada, el 7.3. 115, que nos habla del municipio, y que dentro de ese artículo 115 nos habla sobre en quién recae la seguridad
pública municipal, que es el alcalde, el presidente municipal es el encargado de la seguridad y que es el responsable prácticamente de todo lo que es el ámbito municipal. Esto por la cuestión de que como existe en los municipios mucha delincuencia organizada, pues en 115 se le da el poder enorme que siempre debió tener el presidente municipal para no delegar las funciones de seguridad o de la responsabilidad al secretario, a lo mejor o al director de seguridad pública, ¿no? En este caso. El presidente municipal será, nos dice el 115, el encargado y el responsable de la seguridad del municipio. Y el 123, que nos habla es un artículo que nos habla del trabajo, en su apartado B, nos habla de las relaciones del Estado con los funcionarios públicos. Entonces, del 1 al 22 serían seguridad jurídica, todo lo que hemos hablado del 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, todo lo que fundamenta los juzgados de control, fundamenta los principios del sistema procesal, los más que en el 17, el 18 que nos habla del sistema penitenciario, el 19 que te toca la vinculación a proceso, el 20 de los derechos de la víctima y del imputado que tienen sus derechos, el 21 que te habla de la trilogía, o en este caso de la persecución del delito que recae en el Ministerio Público, junto con las policías, y el 22 sobre la prohibición que siempre ha existido de maltrato, penas arbitrarias, torturas, extinción de dominio, etcétera. Es decir, todos esos artículos del 16, perdón, ahí se me pasó el 6, es del 16 al 22, será todo lo referente a seguridad jurídica, 7.3 en materia de legislación, 115 del municipio y 123 de la relación del Estado con los funcionarios públicos del sistema penal, que obviamente hemos comentado que hay sanciones para aquellos funcionarios que se corrompan o que se les encuentre realizando actos indebidos que pongan en riesgo precisamente la seguridad y el derecho tanto de la víctima como del imputado. 123 en su apartado B. Entonces, todos esos artículos, 16 al 22, 7.3, 115 y 123, nos menciona, está fundamentada ahí la reforma al sistema penal. Pregunta número 1 y su respuesta. ¿Esa queda clara? Sí, profe. Sí, licenciado. Pregunta 2. Menciona 5 principios del nuevo sistema acusatorio adversarial. Adelante, Natanael, te escucho. 5. Uno era el de oralidad, 2 era el de publicidad, 3 era el de igualdad en las armas, 4 el de inmediación y 5 el de concentración. Es correcto, esa era la respuesta. Algunos se equivocaron y pusieron otras cosas que tenían relación con el sistema acusatorio, pero no eran los principios. Los principios son esos que está mencionando Natanael, que aquí tenemos el principio de publicidad, principio de contradicción, principio de oralidad, principio de continuidad, principio de inmediación, principio de presunción de inocencia, igualdad de armas, como bien decía ahorita Natanael. Entonces, cuando hablamos de los principios del nuevo sistema acusatorio, es los que hemos venido comentando. Estos que tenemos aquí, junto con otros más, a lo mejor que no alcancé a hacer su anotación, pero eran 5 los que tenemos que haber puesto. Deben de ser públicos las audiencias, deben de ser apegadas a la oralidad, más que a la burocracia escrita. Es un sistema que se basa en la contradicción de argumentos. Lo que uno afirma, el otro lo niega, es un sistema de contradicción. Es un sistema donde se aplica la concentración, inclusive, que tendríamos que agregarlo ahí, de actos en una sola audiencia,
y, en su defecto, dar continuidad próxima a las audiencias. Es un sistema que se basa en la inmediación, que deben de estar presentes las partes principales para que se lleve a cabo la audiencia: juez, Ministerio Público y la defensa, para que se pueda desahogar la audiencia. Debe de haber inmediación entre las partes. Y la presunción de inocencia, que es otro principio muy importante dentro del sistema, ¿no? Que yo creo que sería la parte medular de este nuevo modelo penal, la presunción de inocencia, que toda persona va a ser o se va a tener como inocente hasta que se demuestre lo contrario en un debido proceso hasta sentencia. Sí, adelante. Esas preguntas son de la clase pasada, ¿verdad? Solo para, como entré un poquito tarde. Por supuesto, son de la clase pasada. Estamos haciendo la retroalimentación. Solo para anotar las respuestas y las preguntas. Sí, son de la clase pasada. Gracias. Sí, de nada. Entonces, esos principios quedan claros, ¿verdad, jóvenes? Sí, profe. Perfecto. Entonces, aquellos que se equivocaron, que fueron varios, tomen nota, porque por ahí sí vi que varios se equivocaron y me pusieron otras cosas como principios, que más que principios, pues eran como reglas básicas a lo mejor del sistema, pero no como principios. Entonces, ahí cometieron ese error. Pregunta número 3. Explica la diferencia entre detención por flagrancia y por caso urgente. Profe, perdón, ¿podría regresarle tantito a la diapositiva anterior, por favor? Ok, ya, gracias. Adelante, Odalis Gabriela, ¿se encuentra presente? No está Odalis, ok. Hilary Fernanda. Diego Guillermo. Profe, perdón, no podía abrir el micrófono. Ah, ok. ¿Eres quién? ¿Odalis? No, Hilary, perdón. Ah, Hilary. Adelante, Hilary, por favor, ayúdanos con esta respuesta. ¿Qué le puso usted? Ay, profe, déjeme checar. No me acuerdo qué puse. Pero la detención en flagrancia es cuando se está cometiendo el delito en ese momento. Y por caso urgente es cuando se presenta como una orden o algo así para detener, ¿no? No. Hay muchos se equivocaron en el caso urgente porque siguen pensando que el caso urgente es mediante orden de aprehensión. Entonces, creo que lo repetí, digamos, en varias ocasiones, que no tiene nada que ver el caso urgente con una orden. La orden de aprehensión es orden de aprehensión, eso queda claro, porque el juez de control la autoriza para que se ejecute. Hablar de flagrancia creo que no hay duda, ¿no? Cuando se sorprende a la persona cometiendo el hecho en este caso, como decimos coloquialmente, con las manos en la masa cometiendo el delito. Ya sea que lo detienen de forma sorprendente en el acto o inmediatamente después. En el caso urgente, no tiene nada que ver con una orden de aprehensión, repito. En el caso urgente es cuando no hay flagrancia, ya pasaron a lo mejor varias horas o a lo mejor un día, 2 días. El sujeto cuando cometió el hecho X, un homicidio, una violación, etcétera, un robo, pues a lo mejor quedó videograbado o a lo mejor hubo quien lo observó
pero no lo detuvieron en flagrancia porque corrió, se dio la fuga. Pero en base a las diligencias que realiza el Ministerio Público y las policías, entrevistando testigos, observando videocámaras de vigilancia, pues saben dónde se encuentra el sujeto que causó el hecho. Pero aquí sucede algo que nos dice el Código Nacional. De aquí a que vayamos con el juez de control para que nos autorice una orden de aprehensión, pues ese sujeto se nos va a dar a la fuga. Entonces, por circunstancias de tiempo, por circunstancias de distancia, el Ministerio Público va a tomar la decisión de detener a esa persona llamado la modalidad caso urgente, pero no tiene orden de aprehensión. Él, en base a que tiene elementos suficientes, datos de pruebas suficientes para poder, que no hay lugar a dudas de que participó en el hecho, pues lo va a detener y lo va a presentar ante audiencia inicial en el término de las 48, y ahí, en esa audiencia inicial, pues va a justificar en el control legal de la detención, va a justificar esa detención por caso urgente, y ya el juez de control va a decidir si es válida o no es válida esa detención por caso urgente. Pero el Ministerio Público puede llevar a cabo, ya sea por flagrancia o ya sea por caso urgente, pero no se trata en ninguno de esos dos casos por orden de aprehensión. Entonces, por eso mismo, tanto la flagrancia como el caso urgente inicia la audiencia inicial, válgame el punto, desde el control legal de la detención, porque ahí se va a trabajar en la audiencia sobre los derechos humanos del detenido. Pero no se trata de una orden de aprehensión. El Ministerio Público tiene suficientes, a su criterio, elementos para detenerlo, porque se presume que si no lo detiene en ese momento se va a escapar. Tenemos ubicado al violador, tenemos ubicado al asesino, tenemos ubicado a X persona de delitos ya realmente de alto impacto. Entonces, es muy importante saber que se trata de alto impacto, ¿no? Violación, secuestro, homicidio, delincuencia organizada, para que pueda proceder realmente el caso urgente. Descartamos el robo no procede caso urgente, por ahí, para que quede claro. Entonces, en esos casos, robo simple, obviamente, robo simple. Entonces, en esos casos va a proceder el denominado caso urgente, pero no se trata de orden de aprehensión. Lo detiene y lo justifica en la audiencia inicial, en la fase de control de detención, y ya el juez valorará si acepta o si ratifica esa detención por caso urgente. Entonces, sí queda clara la diferencia entre flagrancia y caso urgente. Sí, profe. Ok. En la flagrancia, el sujeto activo es sorprendido y detenido en el momento en que comete el hecho materia del delito, no hay ninguna duda. En el caso urgente no hay flagrancia, pero se da con el paradero del presunto que cometió el hecho, y el Ministerio Público realiza, él mismo se autoriza, como decimos coloquialmente, ¿verdad?, una detención, y después la justifica en audiencia inicial ante el juez de control. ¿Queda claro, verdad? Sí. Así es, licenciado. Vámonos a la pregunta 4, entonces. ¿Qué es una carpeta de investigación y qué documentos debe de contener? Adelante, ayúdanos, María Fernanda, ¿se encuentra presente?
Sí, profe, me encuentro presente. Yo le puse que la carpeta de investigación es el archivo que se lleva del caso y lo que debe contener es los datos de prueba, la denuncia o querella, las entrevistas y el IPH. Así es correcto. La carpeta de investigación es un conjunto de legajo de hojas, de documentos, es un expediente, también como se le puede llamar. Es un expediente o un archivo de investigación que contiene una serie de datos de investigación del hecho delictivo o criminal, y la cual debe de contener, entre otras cosas, pues las siguientes: acta de aviso de hechos probablemente delictivos, la noticia criminal, la denuncia o querella, la entrevista a testigos, acta de inspección del lugar y levantamiento de los hechos y del cadáver en su momento, la escena de los hechos, acta de control de la escena, acta de lectura de derechos humanos al detenido, acta de cadena y eslabones de custodia de evidencia, la cadena de custodia como le llamamos. La cadena de custodia, pues es, en todo momento debe de existir un registro de sobre qué manos o sobre qué personas va pasando los datos de prueba y los indicios, desde lo que es el policía, los peritos, los peritos de campo, los peritos de laboratorio, las actuaciones en el Ministerio Público. Todo eso debe de quedar completamente bien resguardado para que no se alteren las pruebas o los datos de prueba en este caso, ni los indicios, ¿no? Como era muy común en épocas anteriores. Es decir, saber en todo momento por qué manos pasaron los datos de prueba, por qué manos pasaron los indicios, para si existe alguna anomalía, saber en dónde se rompió el eslabón, en dónde fue la falla, dónde corrompieron la prueba, el dato de prueba. Informes periciales, informes policiales, el IPH, etcétera, es lo que contiene la carpeta de investigación. Queda clara, ¿verdad? Sí, licenciado. Profe, Sí, Sí, dígame. también se le agrega a la carpeta de investigación también se le puede agregar el RND. Pudiera ser también todo lo que sea acta y dato de investigación que nos va a permitir el llevar a cabo de manera correcta la integración de ese expediente y que tenga que ver obviamente con el hecho. Entonces no hay ningún problema, se pudiera agregar. Pero sí debe de ser relacionado con los hechos o tener una relación. Entendido. ¿Cuáles son las principales violaciones a derechos humanos que comete comúnmente un policía o las policías en la detención en flagrancia? Pregunta muy fácil. Vamos a ver quién nos puede contestar esta. Alejandro Chávez, ¿te encuentras presente? Sí, aquí estoy, maestro. Perfecto, Alejandro. Alejandro, ¿qué le puso o qué cree que sea la respuesta de esta 5? Bueno, yo puse que es golpear indebidamente a los ciudadanos y difamar sin razón aparente. ¿Alguien quiere agregar algo más? Profe, es cuando hay arbitrariedades, ¿no? Como golpes, torturas, que siembran pruebas o no los presentan ante el Ministerio Público en el término correspondiente. Así es. De hecho, cuando estamos hablando de la detención por parte del policía, generalmente puede ser municipal, que es el elemento que tiene el primer contacto con el delito y con el delincuente, pues es un elemento municipal, también llamado primer respondiente, que en este caso, como bien hemos comentado, la falta de capacitación de los elementos policíacos, yo creo que en todos los niveles, pero sobre todo en nivel municipal, pues va a ser determinante para que esa falta de capacitación
se sigan violentando los derechos humanos del detenido, que tiene sus derechos ahí en la Constitución, en el 20, y que en el Código Nacional de Procedimientos Penales se reabundan esos derechos, y que como abogados defensores, pues a lo mejor ahí está nuestra materia prima para ser defensores, saber los derechos del imputado, saber los derechos del detenido, para nosotros poder manejar una buena defensa e inclusive poderlo sacar en la audiencia de control. Por lo tanto, los policías podrán cometer, como ustedes nos están comentando, diversas violaciones, no hacer de su conocimiento sus derechos humanos al detenido, violencia innecesaria, efectivamente. La violencia innecesaria va a ser una cuestión básica para poderlo dejar en libertad en la fase de control de detención por la misma uso de la violencia en exceso, ¿no? Que es muy característico, obviamente, en elementos. En muchas de las ocasiones se sigue incurriendo al uso excesivo de la fuerza cuando la persona ya está sometida. Bueno, como ustedes se han de dar cuenta, en los casos diversos que han sucedido en todos los países, pero aquí en México también, obviamente, los casos de esa extrema violencia que les causa la muerte a los detenidos, ¿no? Por esa violencia innecesaria que muchas veces implementan los elementos y que esto repercute en su anatomía corporal y que de repente pues ya dentro de lo que son las instalaciones o en el trayecto, pues ahí se les muere. Y cuando se realizan las gestiones y las investigaciones pertinentes, pues se da con la situación de que fue un uso desmedido de la fuerza de los elementos policíacos, y a lo mejor ellos pudieran argumentar que fue en defensa propia y todo ello, pero muchas veces salen las evidencias, los datos de prueba en cámaras de videovigilancia, que el sujeto ni siquiera opuso resistencia y se ensañaron con él, ¿no? ¿Cuántos casos no han sucedido así? Entonces, es una de las violaciones, la puesta a disposición ante el MP, como lo manejamos coloquialmente, el que lo llevan a paseo, que lo detienen a las 8 de la mañana y lo entregan hasta las 8 de la noche, siendo que se encuentra dentro de la ciudad del Ministerio Público y a escasos minutos. Pues, ¿qué pasó durante esas 12 horas? Ya es una violación a sus derechos humanos que tendremos que hacer valer pues, en la audiencia de control de detención. También pudiera ser que se pueda prestar el elemento a alterar la escena, a no resguardarla, a mover los indicios que van a ser objeto de dato de prueba. O inclusive, como puede suceder en muchas ocasiones, que como no tienen la capacitación de lo que es el nuevo sistema, pues se le ocurre agarrar su celular y tomar fotografía del narcotraficante, video, y subirlo a su Face. Y ya estamos violentando el debido proceso, la presunción de inocencia. ¿Quedan claros? Creo que en ese caso donde la autoridad agrede a la persona y fallece, se puede demandar a la autoridad porque lo mataron prácticamente. Entonces, ¿o qué pasa en esos casos? Por supuesto, o sea, si la autoridad en el momento de la detención comete un homicidio por el exceso de la violencia innecesaria, el exceso del uso de la fuerza innecesaria, pues eso ya es un delito que se cometió por parte de las autoridades. Se tiene que investigar el hecho. Una cosa es que se aplique el uso de la fuerza letal en casos necesarios, que contempla la ley del funcionario público, en este caso del elemento policíaco, ¿no? Que hay grados de aplicar la fuerza.
Y se les debe de dar esa capacitación al elemento, a los elementos, ¿no? ¿Qué fuerza debo de aplicar en cada caso? Lo que se va requiriendo. Habrá casos en los que sí tendría que aplicar la fuerza letal, que quiere decir el implementar su arma de fuego contra otras personas que tienen su arma de fuego y que están disparando contra él. Pero en el caso de que sea una situación como la que estamos comentando, de un hecho en el cual pues es un sujeto que no puso resistencia, que a lo mejor nada más le mentó la madre al policía, se le puso agresivo verbalmente, pues no hay una justificación para que se hubiese ensañado con él de una manera tan extrema que lo dejó pues en un estado de invalidez o de discapacidad, o que haya acontecido la muerte. Y obviamente esto va a repercutir en que se abra una carpeta de investigación contra los elementos aprensores y que se lleve a cabo pues una investigación formal por parte del Ministerio Público para que pueda implementar efectivamente el caso Giovanni, para que se pueda implementar pues una correspondiente sanción penal o un juicio penal contra los elementos correspondientes. No hay muchos casos así que han sucedido constantemente en el antes y en el ahora, ¿no? Siguen sucediendo, pero no porque se trate de elementos policíacos, no va a haber seguimiento y castigo. Lo que sí sucede mucho es que sigue habiendo impunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el mismo Ministerio Público, que es el encargado de llevar a cabo esa investigación, formalizar la solicitud de audiencia inicial o de órdenes de aprehensión para llevarlos a audiencia inicial, pues implementa una carpeta de investigación bastante amañada, bastante oscura, bastante deficiente, con el objetivo precisamente de que no se sancione a los policías, porque muchas veces está coludido el MP por amistades o por X razones con esos elementos. Digo, ha habido muchos casos así, ¿no? El caso de hace algunos años, no tiene mucho, hace 2 años, el de la juez, una juez de control que puso en evidencia precisamente un caso así, que tuvo que sermonear en la audiencia de vinculación, en la inicial, en la parte de vinculación, al leerle prácticamente todo lo que son esas anomalías que estaba incurriendo el Ministerio Público. Esa juez de control, no recuerdo ahorita el estado donde sucedió eso, pero realmente fue muy difundido el video, ¿no? Dejen ver, a ver si por aquí ahorita lo puedo localizar a la brevedad y para enviárselos al grupo. Es un buen argumento de la juez. Permítanme. En la audiencia del día de hoy. Listo, ya lo encontré. Fíjense bien, en una oportunidad que tengan por ahí, vean este video que les acabo de enviar al grupo. Esa juez de control, pues al ver un caso como el que estamos comentando, pues decidió no vincular a proceso a los elementos policíacos, precisamente porque el Ministerio Público amañó la carpeta de investigación para que tuvieran más adelante pues una libertad plena. Entonces decidió no vincular a proceso para que se volviera a integrar la carpeta de investigación con más eficiencia, pero le dijo sus verdades al MP
y le dijo sus verdades a los elementos precisamente que eran los acusados, porque hicieron una detención y en la detención a los pocos minutos o a las pocas horas falleció el detenido porque presentó bastantes lesiones. El problema aquí es que hasta los peritos estuvieron involucrados porque en la misma necropsia de ley pues omitieron muchas evidencias claras de la agresión. Entonces le leyó su cartilla tanto al MP, a los policías que eran los acusados y a los peritos. Entonces, pues es un buen video ese de la juez, una juez de control con, como decimos coloquialmente, con pantalones para poderle leer sus verdades, o más bien para decir sus verdades al Ministerio Público, que realmente, pues así debe de actuar precisamente un juez de control, ¿no? Bien, vámonos a la siguiente. ¿Sí les llegó sí les llegó ese enlace? Sí, licenciado. Sí, profe. ¿Qué es lo que debe de realizar el Ministerio Público una vez que ponen a su disposición al detenido en flagrancia? ¿Qué será? ¿Quién me ayuda? ¿Quién dice yo? ¿Qué debe de realizar el MP una vez que ponen a su disposición al detenido en flagrancia? ¿Qué deberá de hacer? Aquí muchos estuvieron bien, otros divagaron por otros lados. Obviamente, antes de llevar la audiencia inicial, pues debe de cerciorarse de lo siguiente. El Ministerio Público, una vez que pone a su disposición al detenido en flagrancia, ¿qué es lo que debiese de realizar? Pues deberá de realizar una valoración jurídica e integrar una carpeta de investigación para determinar si existen elementos suficientes y datos de prueba para poder judicializar el caso ante el juez de control y en su defecto aplicar, en su caso que sea necesario, si así lo amerita el delito, aplicar un medio de descongestionamiento procesal o un no ejercicio de la acción penal. O sea, el Ministerio Público no forzosamente tiene que llevar audiencia inicial al detenido. O sea, si los elementos aprensores me llevan a mí como Ministerio Público, una persona detenida, me la ponen a disposición, yo tengo 48 horas para solicitar audiencia inicial, antes de llevar la audiencia inicial, pues verifico y integro mi carpeta de investigación y valoro si hay elementos suficientes, testigos suficientes, datos de prueba suficientes, etcétera, que arrojen que el sujeto que me trajeron, pues sí, estuvo involucrado o hay probable participación. Entonces, si yo veo que sí las hay, que sí hay elementos suficientes de datos de prueba en esa investigación inicial, pues entonces podré irme a solicitar audiencia inicial. Si veo que no existen elementos suficientes, pues entonces podrá, en su caso, aplicar el no ejercicio de la acción penal, abstenerse de investigar, o si es un delito menor, ¿por qué no aplicar un descongestionamiento procesal? Pero eso es lo que debiese realizar un Ministerio Público cuando le llevan a alguien detenido y queda a su disposición. ¿Sí queda claro esta pregunta y respuesta? Sí, ¿verdad? No hay... Gracias. Sí, profe, todo bien. Ok. 7. ¿Cuáles son los actos u omisiones del Ministerio Público que podrá la víctima impugnar y cuál es ese recurso? ¿Quién me dice? ¿Control judicial, profe? El recurso es el control judicial. Y lo hablábamos constantemente en esa clase, ¿no? Contra los actos o omisiones del Ministerio Público, la víctima tiene el recurso de control judicial. En los casos en los que el Ministerio Público se abstenga de investigar, aplique un criterio de oportunidad, archive el expediente de forma temporal o la carpeta de investigación,
o en su defecto, el que decida no ejercer la acción penal. Es decir, no solicitar audiencia. Ante esos actos y omisiones, nosotros como víctima podremos impugnar a través de este recurso del 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla de el recurso de control judicial. Muchos sí se acordaron, otros como que sí se les olvidó muy pronto este tema del recurso del control judicial ante esos hechos. Efectivamente, abstención de investigar, no ejercicio de la acción penal, criterios de oportunidad, archivo temporal, y se llama recurso de control judicial. Vámonos a la que sigue. Disculpe, Lick, ¿me repite cómo se llama el recurso? ¿Recurso de control judicial? Recurso de control judicial. Ok, muchas gracias. ¿Sí están observando todos mis pantallas? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Ah, ok. Es que a veces no alcanzan a ver algunos y tengo que salirme para volver a proyectar. Ok, entonces vámonos a la pregunta siguiente, pregunta 8. ¿Qué importancia principal tiene la etapa de investigación inicial? Bueno, muchos la sacaron bien porque sí la razonaron, pues de eso se trataba el ejercicio, razonar de los temas que hemos venido platicando. Pues, ¿qué importancia podrá tener la etapa de investigación inicial? Bastante. ¿En qué se les ocurre que sea una importancia principal de la investigación inicial? Recabar datos de prueba, profe. Efectivamente, la etapa en su aspecto de investigación inicial, dentro de varias cosas importantes que tiene, pues es el recabar los suficientes datos de prueba dentro de esas 48 horas, si es que hay detenido, o el tiempo que sea necesario si no hay detenido, para poder llevar a cabo pues la suficiente información necesaria, en este caso hablando del Ministerio Público, para poder ejercer la acción penal. Si no tiene datos de prueba, si no tiene elementos suficientes, no hay necesidad de que solicite audiencia. Por ello mismo, ya dentro de las facultades del Ministerio Público se le debe de quitar el chip de hacer culpables a toda costa. Que se le quite al Ministerio Público o a los ministerios públicos esas malas prácticas de, caray, no le encontré nada, pues ahorita le hacemos para que tenga, ¿no? Entonces, esas prácticas deben de acabar, deben de terminar, porque se siguen haciendo por parte de muchos elementos de la Fiscalía. Si no hay elementos, no tiene por qué solicitar audiencia inicial. No tiene por qué fabricar delito, no tiene por qué fabricar culpable. En esta etapa se deben de recabar dentro del término correspondiente los suficientes datos de prueba iniciales para poder ejercer la acción penal y solicitar audiencia inicial para la vinculación al proceso del detenido o, en su defecto, aplicar un elemento de descongestión procesal si es que lo cree conveniente. Dentro de esas 48 horas de la investigación inicial, pues realmente esa sería la importancia, ¿no? Recabar suficientes datos de prueba para ver si realmente existe relación con la persona detenida o no existe. Entonces, esa es la parte medular de realizar la investigación inicial, que tenemos un término, si hay detenido, 48 horas. Si no hay detenido, pues a lo mejor se puede ampliar por la cuestión de que a lo mejor no lo tenemos ubicado todavía quién participó o quién fue. Entonces se integra una carpeta de investigación también sin detenido en esa etapa de investigación inicial.
pero no hay término hasta que no recabemos datos de prueba suficientes. Bien, vámonos a la que sigue, 9. Si el detenido fue víctima de una detención en flagrancia con lujo de violencia innecesaria y fue puesto a disposición ante el Ministerio Público, después de muchas horas, y el caso se va a audiencia inicial, pregunta, ¿en qué momento de la audiencia inicial tú como abogado, defensor, podrás o harás lo posible para que tu cliente salga en libertad y bajo qué argumentos? Entonces, pues muchos la sacaron mal. Algunos no la pusieron de forma correcta porque se les sigue olvidando o no toman nota cuando a veces platicamos o tomamos la clase de que es en la audiencia inicial, en su fase de control de la detención. Porque si a la persona, estamos hablando de una carpeta de investigación con detenido en flagrancia, el MP solicita audiencia inicial, pues obviamente nos vamos a tener que ir primero que nada a la fase de control de la legalidad de la detención. Y como abogado, si yo observo que existen anomalías, que existe violencia innecesaria, que existen violaciones a derechos humanos en la detención, pues en la audiencia inicial, en su primera fase, que es en el control de la legalidad de la detención, ahí puedo hacer valer esos argumentos, precisamente, que son violación a derechos humanos y violaciones al debido proceso en la detención. Entonces, jóvenes, esa respuesta muchos la sacaron mal. ¿Ya quedó clara? Perfectamente, licenciado. Ok. Entonces, eso sí que ya no se les vuelve a olvidar porque eso es parte fundamental como abogados, ¿no? ¿Dónde lo puedo yo, como abogado defensor, aplicar si hubo violaciones en la detención? Para empezar, si el Ministerio Público observa que hubo violaciones, a veces es necesario ni siquiera presentar audiencia inicial, ¿no? Integrar una carpeta de investigación de nueva cuenta sin detenido. Pero si lo lleva a la audiencia inicial, yo como Ministerio Público, si yo observo que lo golpearon innecesariamente, que me lo pusieron a disposición después de 8, 9, 10, 12 horas, todo eso, yo como Ministerio Público sé que lo va a hacer valer la defensa. Entonces, si lo hace valer, pues entonces quiere decir que es muy probable que el juez de control decrete de ilegal la detención y lo suelte. No quiere decir que salga libre de culpa. Lo suelta o lo deja en libertad porque hubo violaciones a sus derechos humanos, pero la investigación sigue. Ya más adelante tendrá que el Ministerio Público formalizar de nueva cuenta una carpeta y solicitar orden de aprehensión. Pero mientras tanto, esas violaciones dentro de lo que es la audiencia de control o la fase de control de detención, es para ello, esa es su finalidad, verificar que no se hubiesen violado los derechos humanos. ¿Qué diferencias encuentras en una carpeta de investigación con o sin detenido? ¿También a muchos se les olvidó? Yo, licenciado. Adelante, Natanael. Puse la carpeta de investigación con detenido sucede cuando hubo fragancia o caso urgente y la audiencia inicial comienza con el control de detención. En cambio, la carpeta de investigación sin detenido sucede cuando el delito se cometió primero y después se emite una orden de aprehensión y la audiencia inicial comienza con la formulación de imputación. Es correcto, es correctísimo. Muy buena respuesta, esa era. Con detenido es porque existe flagrancia o caso urgente. Y la audiencia inicial va a comenzar desde el control de detención. En el caso de una carpeta de investigación sin detenido, la audiencia inicial no va a comenzar en el control de detención, porque ya lo habíamos explicado que
que cuando hay orden de aprehensión, la audiencia inicial va a comenzar desde la formulación de imputación. Se omitiría el control legal de la detención, porque solamente el control legal de la detención va a proceder cuando hay carpeta o existe carpeta de investigación con detenido, ya sea en flagrancia o en caso urgente. Ahí tendríamos que agotar la audiencia inicial completita en su caso. Pero si estamos hablando de una persona que no estuvo ni en flagrancia ni en caso urgente, sino que se llevó a cabo una investigación sin detenido y después le formalizan una orden de aprehensión o de comparecencia, pues entonces estamos hablando de que, según el Código Nacional y los legisladores, no hay necesidad de aplicar el control legal, porque esta orden ya vino directamente del juez. No la aplicó el Ministerio Público de forma arbitraria, como posiblemente las puedan aplicar. Entonces, por esas razones, se dice que no hay necesidad que en órdenes de aprehensión se lleve a cabo el control legal de la detención, sino que nos vamos a ir directamente a la formulación de imputación. Perfecto. Muchos la sacaron bien, otros ahí se les pasó ese detalle. Bueno, pero para eso es esta dinámica, para que vayan aterrizando sus puntos. En esta fase, el Ministerio Público se dirige al imputado y le hace de su conocimiento los hechos, materia del delito que lo hacen presumiblemente sospechoso, y que existe una parte acusadora actuando en su contra, así como el delito de que se trate según la legislación correspondiente, o sea, el Código Penal. La pregunta es esta y la respuesta es sencilla. ¿Cuál es? ¿En dónde se dirige el Ministerio Público? ¿En qué etapa de la audiencia inicial el Ministerio Público se dirige al imputado o al detenido y le hace de su conocimiento los hechos que lo relacionan con la actividad criminal o el hecho delictivo? Al final de la audiencia inicial, profe. De la Al investigación final de inicial. la audiencia inicial. ¿Y cómo se le llama? No recuerdo. En esta fase, el MP se dirige al imputado y le hace de su conocimiento los hechos, materia del delito que lo hacen presumiblemente sospechoso. Y que existe una parte acusadora actuando en su contra, así como el delito de que se trata según la legislación. No es la etapa intermedia y no es la acusación. Estamos hablando de audiencia inicial. Profe, tal vez esté equivocado, pero ¿es la vinculación? No. La audiencia inicial en su fase de formulación de imputación. En este momento, cuando el Ministerio Público se dirige al imputado y le hace de su conocimiento el delito de que se trata, los hechos, cómo sucedieron, quién lo vio, es decir, le está formulando una imputación de hechos que lo relacionan con el presunto hecho que se cometió. Entonces, pudiera ser muy parecida la imputación con la acusación, pero la imputación es porque tenemos suficientes datos de prueba para imputarle el hecho. En la acusación ya es porque tenemos datos de prueba ya más estructurados, más científicos que recabamos en la etapa de investigación complementaria. Ahorita todo lo que es lo de la etapa de investigación inicial, recabamos datos de prueba iniciales que nos van a permitir formular imputación y vincular a proceso con esos datos de prueba iniciales, con los que ya complementamos en el plazo correspondiente de la investigación complementaria, que se supone que son de mayor peso. Vamos a tener como parte acusadora, pues, elementos para irnos a la intermedia y formular acusación.
Pero ojo, cuando el Ministerio Público se dirige al imputado y le hace de su conocimiento los hechos, materia del delito, que lo hacen presumiblemente sospechoso, y que existe una parte que le acusa actuando en su contra, así como el delito, estamos hablando de audiencia inicial en su fase de formulación de imputación. Si seguimos el orden, es control de detención. Si se decretó de legal la detención, vamos a pasar a la siguiente fase, que es formular imputación. Y cuando formulemos imputación, pasamos a la siguiente, que vendría siendo la vinculación a proceso. ¿Sí queda claro esta respuesta? Sí, licenciado, muchas gracias. Entonces, para que nunca se les vuelva a olvidar, cuando el MP se dirige, ¿y por qué comentamos que se dirige? Porque es así, vamos a ver más adelante las audiencias, y estamos observando que cuando se decreta de legal la detención y ya el juez de control la decreta y la ratifica que estuvo apegada a derecho, le cede la palabra al Ministerio Público y le dice el Ministerio Público, sí, su señoría, quiero formular imputación. Adelante, es tiempo de realizarlo, permítame poquito, y se dirige el juez de control al imputado, al detenido, y le hace de su conocimiento que ponga atención a lo que el Ministerio Público le va a formular imputación de los hechos que a usted presumiblemente lo relacionan con el hecho que se está investigando. Entonces le voy a pedir de favor, se dirige el juez al imputado, que ponga atención, y si tiene alguna duda al final de que termine de formular la imputación el MP, puede consultarlo con su abogado o igual con su servidor para que le quede claro qué se le está imputando. ¿Sí le quedó claro? Y el imputado pues dice, no, pues sí. Entonces el Ministerio Público empieza a narrarle, pero ya no al juez, empieza a narrarle al imputado los hechos. Por eso se dice que el MP se dirige al imputado. Ahí se llama formulación de imputación. Perfecto. Pregunta 12. ¿Qué es la vinculación a proceso y cuál es el término que tiene el juez de control para realizarla dentro de la audiencia inicial? ¿Quién me ayuda con esta? Yo tengo el término, licenciado, y es 72 horas, pero la definición no sé si la tenga bien. Si quiere, yo le ayudo. Adelante. Bueno, daré mi definición, aunque mi compañera creo que la debe tener bien. Yo tengo que ir a la audiencia inicial en la que el imputado es informado de que existen hechos por los cuales la autoridad ministerial realiza una investigación sobre su persona y se autoriza la apertura de un periodo de investigación formalizada. Creo que lo confundí con formulación de imputación. Sí, es que en la imputación... Adelante, compañera, la escuchamos. A ver qué usted tiene en mente. ¿Qué le puso? Yo le puse que es un proceso que consiste en la resolución de la determinación de la situación jurídica del imputado alcanzada mediante una petición hecha por el Ministerio Público al órgano jurisdiccional. Es correcto, muy bien, es una definición muy técnica, pero eficiente y fácil de comprender. Efectivamente, la vinculación es la fase que consideramos la parte medular de la audiencia inicial, ¿no? Es la fase posiblemente la más importante de la audiencia inicial porque en ella se va a resolver si existen elementos suficientes para abrir un proceso penal contra el imputado o en su defecto que quede libre por falta de elementos para procesar. Se tiene el juez de control un término para vincular desde que es puesto a su disposición en la audiencia inicial. El juez de control tiene un término de 72 horas o la prórroga de la 144 a petición del mismo imputado.
que pudiera solicitar la ampliación del término para presentar a lo mejor alguna prueba fundamental que demuestre su inocencia. Entonces podrá el imputado solicitar la prórroga de la 144. Y nos pudiéramos ir primero a las medidas cautelares y después a la vinculación. Pero ojo, en formulación de imputación el MP se dirige al imputado. En la vinculación, ya una vez que se le formuló imputación y se le dio el tiempo se le dio la oportunidad al imputado para que declarara al respecto sobre esa imputación, el Ministerio Público solicita la vinculación, que ya no se va a dirigir al imputado, ya se va a dirigir al juez de control. Porque en la formulación de imputación sí se dirige al imputado. Ya una vez que le termina de formular imputación, el juez de control le dice al imputado, ¿comprendió lo que le comentó y lo que le está imputando el Ministerio Público? No, pues sí, consúltelo con su abogado. ¿No? Ya el abogado defensor ya le explica pues lo que ya sabe de lo que se le está imputando, ¿no? Entonces, no, sí, me queda claro. Pues es su tiempo, señor fulano de tal, le dice al imputado, para que está en todo su derecho de declarar al respecto sobre esta imputación, pero no es, una obligación de que declare usted. Si usted no quiere declarar, no hay ningún problema. Si no declara, no tiene ninguna consecuencia jurídica. Está en su derecho de no declarar. Pero si declara, lo que usted declare puede ser utilizado en su contra. Consiéntalo con su abogado, por favor, o consúltelo con su abogado. Entonces ya se ponen de acuerdo y a lo mejor el abogado le va a decir, no, pues no declares, dile que no. Y a lo mejor va a decir el imputado, no, pues me reservo mi derecho a declarar. Ah, perfecto. Entonces, ya una vez que se cierra el debate de las precisiones de la imputación, entonces ya le ceden la palabra al Ministerio Público y él va a solicitar la vinculación, pero ya no se va a dirigir al imputado porque ya eso fue la imputación. Ahora se va a dirigir al juez para solicitarle con los hechos, datos de prueba, hechos, circunstancias de tiempo, modo y lugar, la clasificación jurídica del delito, etcétera, pues le va a solicitar que lo vincule a proceso, que vincular a proceso significa que se abra precisamente un proceso ya formalizado contra el imputado para llevarlo a juiciar el caso y que se investigue más ampliamente en una fase de investigación complementaria. Entonces, esa es una gran diferencia entre la imputación y la vinculación, ¿no? Que vuelvo a repetir, en la imputación se dirige al imputado y en la vinculación ya es directamente el MP con el juez señalándole los hechos y que solicita que se vincule. Algo muy importante es que la vinculación a proceso no significa necesariamente que deba de llevar inmersa la prisión preventiva. El que vinculen a una persona a proceso puede aplicarse alguna medida cautelar mínima, media o máxima, o ninguna, si a lo mejor es un delito que no lo merite. Entonces, ahí es algo muy importante que como abogados tendremos que tener en cuenta. La vinculación a proceso no significa prisión preventiva, pero si se tratase de un delito que lo amerite, pudiera llevar la medida cautelar de prisión preventiva, como el homicidio, como el secuestro, como la delincuencia organizada, como la violación, etcétera, ¿no? ¿Queda clara la pregunta y la respuesta de la 12? Sí, profe. Así es, licenciado, gracias. ¿Qué son las medidas cautelares y cuál es la máxima según el Código Nacional de Procedimientos Penales? Adelante, Linda, te escuchamos. ¿La tienes esa respuesta? Sí, profe. Yo tengo que la máxima es la prisión preventiva con un máximo de 2 años y las medidas cautelares son, como su nombre pues lo indica, son medidas por las cuales se puede tener el control sobre una persona, ya haciéndolos pues firmar cada 15 días, congelar sus cuentas bancarias, pues el uso de brazalete, orden de restricción, entre otras más que existen.
correcto. Las medidas cautelares en sí, pues es una herramienta jurídica dentro de la audiencia inicial para poder evitar que el imputado se sustraiga de la justicia. Y la máxima, pues sí, es la prisión preventiva, pero existen 14 medidas cautelares que nos menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre lo que puede ser efectivamente, como nos menciona Linda, desde una presentación periódica a firmar, congelación de cuentas, el no acudir a ciertos lugares, un brazalete electrónico, hasta la prisión preventiva, ¿no? Entonces, la medida cautelar siempre va a ser una herramienta jurídica que nos va a permitir que el imputado se sustraiga de la justicia una vez que se le vinculó a proceso o antes de que se le vincule. Entonces, 14 medidas cautelares, ¿no? La máxima, la prisión preventiva, que como bien nos dice nuestra compañera, no puede exceder en la modalidad del sistema acusatorio actual más de 2 años la prisión preventiva. Ya hablábamos del caso de Vallarta, ¿no? Que lleva 15 años en prisión preventiva con el sistema anterior. Pregunta 14. ¿En qué consiste el debate sobre el cierre del plazo complementario y cuál es ese plazo que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales? Pues aquí ya es algo importante ir a aterrizarlo. Adelante. ¿Puede regresar tantito a la otra diapositiva, por favor? ¿Listo? Gracias. De nada. Aquí tenemos que hacernos ese análisis y reflexión procesal mental de que la finalidad de la investigación inicial pues es recabar datos de prueba suficientes para vincular a proceso. Y una vez que se vincula a proceso, pues tendríamos que irnos a una investigación complementaria que nos podemos ir desde los 2 a los 6 meses para fortalecer con mayor eficiencia la investigación, con datos de prueba más estructurados, más científicos, de mayor peso, tanto para la acusación, pero también para la defensa, ¿no? Entonces, si en la investigación inicial me permite recabar datos de prueba para una posible vinculación, pues en el caso de la audiencia del cierre complementario, de la investigación complementaria, pues me va a servir ese tiempo entre los 2 y los 6 meses para fortalecer una posible acusación en la etapa intermedia. En esta fase de la audiencia inicial se debate sobre el tiempo de investigación complementaria, al cual se puede ir de 2 a 6 meses según el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Queda clara? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Cuál es la importancia principal del plazo de la investigación complementaria? Pues lo mismo que estamos ahorita aterrizando, ¿no? La importancia del plazo de la investigación complementaria es realizar una investigación más a fondo, tanto para la defensa como para la acusación, es decir, para el Ministerio Público y la víctima y su asesor victimal, de acuerdo a las pruebas más elementales, científicas, que demuestren la culpabilidad o en su defecto la inocencia, y en su caso el MP le va a permitir fortalecer su acusación para irse a audiencia intermedia. Esa es la importancia del plazo. Podemos irnos a los 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, de acuerdo al delito y que no exceda a lo mejor de los 2 años, podemos ir variando el tiempo. Ok, entonces esa es la importancia del plazo de la investigación complementaria. Fortalecer tanto la acusación, una posible acusación, o fortalecer la defensa. Diferencia entre procedimiento y proceso.
Aquí muchos siguieron cayendo en el error y confundían una con la otra. ¿Quién me puede ayudar en esta? Yo, pero no sé si esté bien. Adelante. Yo tengo que el proceso es una secuencia de tareas que se llevan a cabo detrás de la otra y el procedimiento es una descripción detallada de cómo se debe llevar a cabo el proceso. ¿Tiene relación? ¿Tiene relación? Sí, sí, muy bien. ¿Alguien más? Yo, licenciado. Adelante. Yo puse que el procedimiento empieza cuando se presenta la denuncia o querella y termina cuando existe una sentencia o una resolución que no necesariamente sea la sentencia. En cambio, el proceso empieza cuando se realiza el control de detención o desde la formulación de imputación, sea una carpeta con o sin detenido, y termina cuando existe una resolución del juicio sin llegar a sentencia o en su caso exista una sentencia. Es correcto, es correcto. El procedimiento es todo. Hablando ya en términos ilustrativos o ejemplificados, el procedimiento sería todo lo que está dentro y fuera del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Desde que existe una noticia criminal, una denuncia o querella, ahí iniciaría el procedimiento. Y se va a acabar hasta que se emita una sentencia. Entonces ahí tenemos todo lo que es el procedimiento. Desde que existe una noticia criminal, hablando de materia penal, querella o denuncia, hasta una sentencia. El proceso es solamente lo que se lleva a cabo ante un órgano jurisdiccional, es decir, ante un juez. Por lo tanto, en el término del sistema acusatorio, el procedimiento sería desde la noticia criminal, querella, denuncia, hasta sentencia. Si se agota todo, si se hubiese agotado todo. Porque existe toda la investigación inicial, sobre todo desde que hay noticia criminal, denuncia, querella, el que lleguen los elementos a la escena del hecho, que acordonen o clausuren la escena, que detengan en flagrancia, que inicien las entrevistas a testigos, que hagan su IPH, que se lleve la cadena de custodia de los indicios y datos hacia los laboratorios correspondientes, la entrega del detenido ante el Ministerio Público y que va a hacer una valoración jurídica, todo eso es fuera del proceso. Todavía ni tiene conocimiento el juez de control. Entonces, pero sí es parte de un procedimiento. El proceso iniciará, en términos estrictos, desde que el juez de control tiene conocimiento de este hecho y le ponen a su disposición a un detenido para que se lleve a cabo ya sea la formulación de imputación o ya sea el control de la legalidad de la detención. Ahí iniciaría el proceso, desde que tiene contacto el juez de control con el imputado y con las partes. Y se va a terminar hasta la sentencia. Por eso hablamos de un procedimiento que lo es todo, lo que hay dentro y fuera del proceso, y un proceso que es lo que se actúa ante un órgano jurisdiccional. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. El procedimiento es un todo generalizado, desde la noticia criminal hasta la sentencia, y el proceso es el que se lleva ante el órgano jurisdiccional desde la audiencia inicial hasta sentencia, hablando del sistema penal del cual es nuestra materia. Ok, vámonos a la siguiente. ¿Cuáles son los principales requisitos para que se pueda dictar la vinculación a proceso? Hay requisitos, obviamente esta pregunta sí reconozco que no la habíamos tocado, los requisitos, pero dije, bueno, que le den una investigadita en la pregunta, a ver si le sale algo.
pero muchos sí la contestaron, otros no. Artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales te dice que para que se pueda dictar la vinculación a proceso, deben de suceder ciertas cosas. 1, que se le hubiera formulado imputación al detenido. Es decir, que ya se le haya formulado la imputación por parte del MP. 2, que no existan elementos de extinción de la acción penal, o sea, de sobreseimiento. 3, que existan elementos suficientes o suficientes datos de prueba que relacionan al sujeto con el hecho. 4, que el imputado también se le haya permitido declarar en la audiencia en la formulación de imputación, ya sea que haya aceptado o no. Entonces, estos son elementos o requisitos suficientes y necesarios para que se pueda dictar la vinculación. El juez de control tendrá que verificar que se le haya formulado imputación, que no existen elementos de sobreseimiento, que existan elementos suficientes, datos de prueba, que lo relacionan con el hecho, en base a esa imputación, y que el imputado también se le haya dado la oportunidad de declarar, ya sea que se reservó el derecho o ya sea que lo haya realizado. Entonces, estos son los requisitos esenciales para dictar. ¿Queda clara esa pregunta y su respuesta? Así es, licenciado. Sí, Gracias. profe. Ok. (18) Si dentro del proceso sucede que aparecen elementos que acreditan que no se ha cometido el delito o que no existe el mismo, o en su defecto el imputado llega a fallecer, ¿cómo se le llama a ese acto procesal si se llega a presentar según la ley? Sobreseimiento. ¿Ese no es el recurso por inocencia? Es el sobreseimiento. Suspensión del proceso también, profe. Sobreseimiento porque es la extinción de la acción penal. Ojo, si dentro del proceso, es decir, ya estamos ante un juez, sucede que aparecen elementos que acreditan que no se ha cometido el delito o que no existe el mismo, o en su defecto el imputado llegase a fallecer, estos nos van a dar como consecuencia la extinción de la acción penal. Porque recuerda, Linda, que el reconocimiento por inocencia, eso sería ya una vez que se aplicó sentencia. Sí, profe. Es decir, que se llevó todo el caso, todo el proceso y se le sentenció. Y aún siendo inocente, llega una vez que está compurgando su pena en la cárcel, llega un elemento de que no cometió el hecho, pero eso es hasta que ya está compurgando pena, sentenciado. Ahí sí pudiéramos aplicar el recurso de reconocimiento de inocencia. Pero aquí, como estamos hablando dentro del proceso, entonces sería un sobreseimiento. Fíjense cómo va cambiando. Si sucede ante el Ministerio Público antes de que solicite audiencia inicial es fuera del proceso. Ahí, si llega a fallecer el detenido o el Ministerio Público observa que no existen elementos suficientes o que no existe el delito, no se llamaría sobreseimiento porque todavía no inicia el proceso. Ahí se llamaría, entonces, aplicaría el no ejercicio de la acción penal, abstención de investigar, archivar el expediente. Ahí no hablaríamos de sobreseimiento por la razón de que todavía no inicia el proceso ante un juez. Estamos hablando de sede ministerial. Pero si se lleva a cabo ante una audiencia y ante un juez, entonces, como ya estamos dentro del proceso, sí, ya no sería abstención de investigar, ya no sería archivo, ni no ejercicio de la acción penal, porque ya la ejerció. Sería entonces ya sobreseimiento.
Y si en su defecto termina el proceso y se le lleva una sentencia y pasa 1 año, 2 años y se demuestra que fue inocente por alguna cuestión superviniente, entonces ahí sí podemos aplicar la apelación de esa sentencia para acudir al recurso precisamente de reconocimiento de inocencia ante un tribunal unitario y que el juez de ejecución penal, como autoridad responsable en base a esa apelación, lo deje en libertad. Entonces son 3 momentos, ¿no? Sede ministerial, dentro del proceso y una vez después de sentenciado. En sede ministerial no le llamamos sobreseimiento porque todavía no inicia el proceso. Le podemos llamar el no ejercicio de la acción penal. Pero si se inició el proceso, se judicializó, entonces si sobreviene alguna cuestión de esta, que fallece el imputado, que no hay elementos, que no se cometió el delito, entonces le llamaríamos ya sobreseimiento, que es extinción de la acción penal. ¿Queda claro? Sí, licenciado. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Ok. Vámonos a la 19. Si dentro de las 48 horas el MP se da cuenta que no existen elementos para judicializar el caso por falta de esos elementos, de datos de prueba, ¿qué puede suceder? Lo que ya te comentaba ahorita. Si dentro de esas 48 horas, estamos hablando de sede ministerial, todavía no se judicializa el caso, todavía no solicita audiencia inicial, el MP en su valoración jurídica se da cuenta que no existen elementos para judicializar, para solicitar audiencia inicial, por falta de elementos o por falta de datos de prueba suficientes, ¿qué puede suceder? Pues que el Ministerio Público puede decir, no ejercito la acción penal, archivo el expediente o me abstengo de investigar. Obviamente la víctima tendrá su recurso. Si la víctima cree que el MP está siendo arbitrario y que no quiere hacer su trabajo, entonces podremos acudir al recurso de control judicial. Vaya, es una pregunta invertida de las primeras. ¿Queda clara? Por supuesto. Profe, ¿solamente son esos 3? Sí. Obviamente, Okay. en el caso del criterio de oportunidad, pues sería porque sí existe y se va a someter sí existe el delito, pero se va a someter a un criterio o un principio de oportunidad por la característica del delito, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que el delito o el MP se da cuenta de que no existe todavía los elementos para judicializar. Pudiera someter a un no ejercicio de la acción penal, es decir, no solicita audiencia. 2, que archive temporalmente el expediente porque a lo mejor todavía no tenemos claro quién fue o cómo se desarrolló el hecho. O abstenerse de investigar porque no lo cree necesario. Es decir, va relacionado con el no ejercicio. Son esos 3 nada más. Vámonos a la número 20. Y última. Cerrado el plazo complementario de la investigación, ¿qué debe de realizar el MP dentro de los 15 días siguientes? Una vez que ya se cerró la investigación, ya sea que se fue de 2, 3, 4, 5, 6 meses, se cerró la investigación, ¿qué debe de realizar dentro de los 15 días siguientes el Ministerio Público? Adelante, muchos la sacaron bien. El Ministerio Público tiene 15 días para presentar acusaciones por escrito. ¿Tiene 15 días para qué, perdón? Para presentar acusaciones por escrito. ¿Para presentar oficios? ¿Oficios o no te escuché bien? Bueno, no sé si esté bien porque yo en el momento en el que lo escuché en la clase, escuché acusos o acuses, algo así escuché. No, acusación. 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 Gracias. Pero hay más. Esa es una. ¿Quién tiene la respuesta completa? Son 3 cositas. Es solicitar el sobreseimiento parcial o total, solicitar la suspensión del proceso o formular acusación.
Ahí está. Cerrado el plazo complementario de la investigación, el Ministerio Público, después, a los 15 días siguientes de cerrada la investigación, tiene 3 opciones. Una, solicitar el sobreseimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no se cometió el hecho, o no hay elementos, o que falleció el imputado. Se sobresee. 2, que suspenda el proceso porque el imputado le aplicaron una medida cautelar que no fue prisión preventiva y se nos dio la fuga. Entonces suspende el proceso. Y 3, formular la acusación e irnos a la etapa 2, que es la la etapa intermedia, para presentar su acusación por escrito. No hay más que de 3 opciones. Cerrada la investigación, dentro de los 15 días siguientes el MP puede solicitar sobreseer, aplicar la suspensión del proceso, o si existen elementos suficientes después de esa investigación complementaria, que diga, me voy a la etapa intermedia, me voy a formular acusación. Entonces la presentará por escrito. E iniciaríamos la etapa 2. Jóvenes, entonces esas son nuestras 20 preguntitas. Todas quedaron, me imagino que ya claras y todas tomaron nota al respecto, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe, muchas gracias. Licenciado, muchísimas gracias. De nada, permítanme, no se me vayan, todavía no cerramos, permítanme.